es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Estamos de vuelta. Les voy a contar que son las 10:59 de la noche. Ya están en el estudio los segundos invitados del día de hoy. Diógenes y las camisas voladoras se estrena próximamente en el Trasnocho Cultural. Ya está. Ya lo estrenaron. Ay, tan lindos. Javier y Jan Vidal están con nosotros. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Sí. Aplausos. Estamos vale. totalmente en vivo. Totalmente en vivo. Así Casi muertos. Por la hora. Sí, bueno, es que para nosotros, en especial para mí, que yo ya soy un señor mayor, bastante agotado, no lo aparentas. Porque hemos estado, bueno, desde el lunes, martes, es decir, los ensayos, la entrada al teatro, encima el viernes tuvimos una función privada de La Promesa a las 2 de la tarde, luego tuvimos dos jornadas fuertes y bueno, hoy sábado también venimos de la función, son las 10:40. Ya son casi las 11, ¿no? Las 11, ya son casi las 11. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Es que está bueno porque estamos alimentando la noche, ¿no? Despertando la noche que estaba un poco adormecida después de toda la pandemia y todas estas cosas. No, y a mí me encanta hacerlo en vivo, la verdad, porque es reconfortante. A veces el mood del programa grabado no es tan dinámico, sí, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy. Esta pieza teatral, Diógenes y las camisas voladoras, basada en la vida de Diógenes Escalante, un candidato presidencial que iba a ser el sucesor de Medina Angarita. Exacto. Pero bueno, tuvo en su vida un episodio bastante trágico. Sí. Tragicómico, incluso podría ser. Sí, fue un destino trágico el que tuvo Diógenes Escalante, porque empieza a tener tenía como una enfermedad degenerativa, ¿no? Y empieza a desvariar muchísimo, ¿no? Y entonces tiene a dos testigos de excepción, ¿verdad? En el año 45 él estaba alojado en el Hotel Ávila, ¿no? Y tenía a Ramón J. Velázquez, que era su asesor, sí, era... es lo que llamaríamos hoy como jefe de campaña, sí, ¿no? Y después, bueno, estaba... Y su secretario. Y su secretario privado. No contradigas a tu hijo, Javier. A mí me encanta cuando supimos que, bueno, los íbamos a tener con nosotros. Yo creo que es un lujo de entrevista y un honor poderlos tener. Y justamente quiero rescatar cómo estuvo la preparación de esta pieza. Ya sabemos que cuando se trata de la familia Vidal, realmente vamos a disfrutar de una puesta en escena. Pero me gusta mucho porque la invitada anterior hablaba precisamente de la familia. Y hablando de esta pieza, está la familia unida. Sí. Desde la dirección. La dirección es del alto mando militar, del Restifo. ¿No? Y bueno, tenemos la oportunidad de trabajar padre e hijo aquí, en este caso Diógenes Escalante y su secretario privado. Y en esta lectura que hace Julie Restifo fue muy bello porque ella trató a los personajes a partir de adentro hacia afuera, ¿no? Es decir, comenzó a tocar también ese elemento humano de cada personaje. Y claro, en mi caso particular, elaborando a Diógenes Escalante, me fui dando cuenta de que no es que se volviera loco de golpe, que aparentemente pasó eso, sino que es un proceso de degeneración, ¿no? Que a uno le pasa. Es decir, yo tengo ya cierta edad donde a mí ya se me olvidan los nombres de las personas. Es decir, subo una escalera y digo... Y a mí se me olvidan desde esta edad, imagínate. Yo digo, ¿qué hago aquí arriba? O estoy en el carro y me puedo pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, la cabeza está... Y yo creo que a eso le pasaba mucho a Diógenes Escalante. Por ahí fue trabajando Julie a los actores y a los personajes, claro. Porque hay que pensar que Diógenes Escalante era una eminencia, una persona, un intelectual, era embajador, era embajador de Venezuela en los países más importantes, estuvo en Ginebra, en Pero París, todo el mundo lo apoyaba Londres. en ese momento, ¿no? Sí, él era el candidato de la unidad y de la transición, y era embajador, ¿no? Miren, pero tengo entendido que Y claro, de pasar de eso, es decir, después de pasar de eso a la presión, ¿no? Porque
él podía haber sido presidente en el 31, cuando Gómez, que quería, él colocaba esos presidentes títeres. Después en el 41, López Contreras dice, yo quiero que sea él, pero el generalato Gocho, que aún era gomecista, decía, no, tiene que seguir siendo militar, a pesar de que era Gocho. Porque y entonces es en el era ya era para agarrar el 46, sí, ¿no? Ya decide y se convierte en lo que dice, es decir, en el candidato de la unidad, es decir, lo apoyaba Acción Democrática, Betancourt, el Partido Gallego, Comunista, el todo, la esperanza del cambio. Él tenía todo el espectro que quería la Venezuela de progreso, la Venezuela nueva, democrática. Que tenía muy buenas relaciones además con el gobierno estadounidense. Completo. Sí, claro. Era muy amigo. Él se echaba palos con Truman. Sí. No, pero está bien, pero tengo entendido que esta obra ya se había estrenado hace unos años. Hace 13 con años. Luis Olavarrieta, ¿verdad? Esa fue la segunda temporada. En el 11 es con José... yo me acuerdo que entrevistamos a Javier con Luis. Sí, puede ser. Porque en el 11 fue con José Miguel Dao en el papel de Ramón J. Y en el 13, Ñáñez, el actual ministro, es decir, era presidente de Fundarte, nos vio en el 11 y nos dijo, quiero que esta pieza vaya en el Festival Nacional, era, ¿no? de teatro. Pero esas cosas que se alargan, era para el año que viene, no sé qué, al final fue el 13. Y entonces, claro, José Miguel ya estaba, y entonces llamamos a Luis, y Luis pues nos hizo de Ramón J. y estuvimos 2 funciones en el Nacional a sala llena, y claro, había esa casualidad, bueno, yo no sé decir, nosotros nos presentamos 2 días antes de la declaración de la muerte del presidente Chávez, ¿no? Que pues era... Bueno, hasta ahí lo dejo, porque mejor no me voy a meter en Honduras. Pero hablando pero tú empiezas con la... de estas nuevas No, canciones. es que es pero una... termina de dar la misa, termina de decir lo que... Vayan a misa, vayan a ver la obra y se enterarán por qué, de alguna manera, hay mucho contacto con todo lo que está sucediendo, lo que sucedía y lo que está sucediendo ahora, de la manera completamente diferente, ¿no? Porque los momentos políticos que se vivieron hace 13 años son muy diferentes a que además estamos en plena elección. Y claro, este momento, porque es un momento nada más, son 3 días que pasan en la obra. Cuando él entra en agosto, que se encuentra con Ramón J. y dice, usted tiene que trabajar conmigo. Y después el domingo 2 y el lunes 3, que es cuando ya se destapa y empieza a decir, mis camisas salieron volando. Sí, exacto, que en ese momento es como que la gente... se alertó y dijo, está como loco, sí, ¿no? No está bien. Es que ahí es cuando... Lo que pasa es que antes yo creo que el proceso de la psicología no estaba tan avanzado, la psiquiatría en todo caso. Correcto. La psiquiatría. Tanto así que hoy por hoy no hay un diagnóstico a ciencia cierta, la palabra a ciencia cierta desde el punto de vista psiquiátrico, porque aquí aún no se había desarrollado. Con todo que fue a visitarlo el propio doctor Tejera, que era ministro de Sanidad, y el papá de Francisco Herrera Luque, que también estaba comenzando, que era Francisco Herrera. Yo les estaba preguntando, ¿no? Un poco fuera del aire, porque hay un libro de un escritor venezolano que justamente también toca ese tema, que si se habían inspirado en El pasajero de Truman de Francisco Zuniaga. Sí, nos inspiramos en la vida de Diógenes Escalante, ¿no? Okay. Es decir, Zuniaga hizo novela y yo hice teatro, pero sí, es decir, el trabajo que realicé fue trabajo de hemeroteca. El libro de Oscar Llanes, que fue él realmente el impulsor, él fue el que el libro se llamaba Amores de última página y está todo el relato, y yo sí que le saqué lo de las camisas voladoras por Oscar Llanes, porque Oscar Llanes, que era jefe de redacción de Últimas Noticias, papá del periodismo amarillo en Venezuela, gran amigo, por cierto, y entonces él dice, esas cosas que dicen algunos periodistas, ¿verdad? Somos colegas. Esas cosas que dicen los periodistas. Eso lo hacía también Sofía Inver, decía, dicen por ahí que usted, ¿no? Y eso a lo mejor, y entonces Oscar Llanes dice, dicen que Diógenes Escalante dijo que sus camisas salieron volando por la ventana. Claro, el periodista queda un poco ya limpio, ¿no? Porque eso es, ¿cuál es la fuente? Bueno, la gente.
¿no? Y entonces eso me pareció además muy atractivo, ¿no? Y claro, cuando, esto es otra cosa, es decir, el hecho real existió, pero todo el diálogo es inventado, todo eso pertenece a la ficción, ¿no? Las dos llamadas telefónicas existieron, es decir, Ramón J. cuando lo llama Arturo Uslar Pietri y después el propio Medina. Y claro, en la obra nuestra, en mi obra, pues el Ramón J. le dice a Arturo Uslar, es que el Diógenes Escalante dice que las camisas salieron volando por la ventana. Claro, me imagino que Arturo Uslar diría ya, ¿cómo que volando? ¿Cómo que volando? ¿Cómo lo diría Arturo Uslar? Maestro, ¿sabes? Porque él hizo de Arturo Uslar en otra obra mía. La íntima de... Me tocó hacer de Uslar Pietri en la íntima del presidente, ¿no? Sí. Que era la amante de Medina. ¿No? Qué maravilla poder trabajar de la mano durante tantos años, maestro, y son muchísimas las obras en las que ha estado, en las que ha dirigido. Se ha convertido en referencia obligatoria, ¿no? Para el periodismo, para el teatro, en la actuación en nuestro país. Y aunque no es la primera vez que la hace, yo siento que cada temporada tiene su propia magia. Sí, pero es que yo descubriendo. Es que, habla para que no me decían que yo no te voy a dejar. ¿Verdad? No has dejado hablar a Jan, Javier. Bueno, sí, es que esta es una visión completamente diferente porque tiene una dirección distinta. Y para femenina. Nosotros, sí, femenina. Nada, porque ¿El qué? Femenina. Sí. ¿Y cómo es trabajar con tu papá, Jan? Bueno. Dilo. Y con su mamá también, ¿no? Obviamente. Qué difícil separar, ¿no? Es difícil, ¿no? Hay que tener una madurez. Tiene ventajas y profesional desventajas, ¿no? grande. Sí, tiene ventajas y desventajas. Ajá, pero ¿cuáles son las ventajas? Una ventaja y una desventaja. Bueno, ventaja que, bueno, como vivimos todos bajo el mismo techo, entonces es fácil... Los ensayos, por ejemplo. ¿Verdad? Exacto, por ejemplo, ponernos de acuerdo para los ensayos, ¿no? Sí, bueno, porque... Yo no podría con mi familia separar lo personal de lo profesional, es difícil, y más cuando se convive bajo el mismo techo, pero hablando e invitando un poco a nuestros televidentes, a quienes nos acompañan esta noche. Se estrenó hace 2 días. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas funciones? Vamos a estar hasta el 27 de julio, un día antes de las elecciones, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también a nuestros productores. Y si Venezuela sigue en pie, que creo que debe seguir en pie, vamos a estar una semana más en el Teatro Trasnocho, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias por este rato. A ti, mi amor, a por ustedes. compartir con nosotros. Un poco de historia también. Que yo creo que hemos nombrado Taylor Plaza, nuestro otro compañero. El nuevo coleguita. Claro, el coleguita, Ramón J. Velázquez. El nuevo Ramón J. Que él es andino. Él a eso no le costó mucho. El acento de allá, por allá. Yo creo que siempre es importante conocer esos episodios trágicos o tragicómicos de nuestra historia, ¿no? Sí. Y no solamente porque van a al final, aprender, sino se van a divertir. Sí, al final le da un poco de lástima, ¿no? Porque uno dice, bueno, este hombre que era tan inteligente, que iba a tener tantos proyectos, y se vuelve, y después hay que pensar que 6 semanas después dan el golpe de Estado a Medina. Es decir, que los militares no se aguantaron, ¿no? Sí, bueno. Bueno, gracias. Eso es otro debate histórico. Diógenes y las camisas voladoras, con Jan y Javier Vidal, también está Julie Restifo por ahí dirigiendo. Y Taylor Plaza. Taylor Plaza, que es en el papel de Ramón J. Vela. El coleguita, que lo llaman. Coleguita. Sábado en vivo es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra próxima invitada. I wanna lock in your love. I think we're close enough.